comestible para el ser humano. Roca mineral. Se llama cloruro de sodio, o se hace sal, la sal, exactamente. Bueno, fíjese que la sal se usa como condimento para resaltar el sabor de los alimentos, pues desde muchos siglos antes de Cristo. Nadie sabe cuándo se empezó a usar la sal. Se cree que fue en China, pero en la Biblia se menciona en el libro de Job. Y déjeme decirle que el libro de Job, la historia de Job se lleva a cabo, pues, durante el tiempo del Génesis. O sea, la historia de Job es un nombre muy antiguo, más o menos de la época de los patriarcas. Yo creo que fue más o menos contemporáneo de Jacob. Por ahí de esa época era Job. Y desde esa época Job mencionaba, dice que el alimento sin sal no se le halla ningún gusto. Entonces quiere decir que en esa época ya se usaba la sal para dar sabor. Imagínense cuántos siglos tiene de haberse descubierto esta propiedad de la sal. Pero la importancia de la sal va mucho más allá de esta propiedad de ser un sazonador, de dar ese sabor. La sal, además de como sazonador, se usó sobre todo en la antigüedad como preservador, para evitar la descomposición, no solamente de alimentos, especialmente de carnes, sino también de muchas sustancias que los antiguos querían preservar, que no se fueran a echar a perder, les ponían ahí un poquito de sal para que se conservara. Entonces, fíjese que la sal era de tanto valor en la antigüedad, precisamente por estas propiedades que tiene, era de tanto valor que en China se consideraba el producto más valioso después del oro. Y de hecho, en muchas de las culturas antiguas, la sal fue usada como un tipo de moneda para comprar, para vender. O sea, no era tanto el oro, era la sal valía muchísimo. De hecho, durante el Imperio Romano, a los soldados, a los mercenarios y a otro tipo de servidores se les pagaba lo que los romanos le llamaron el salarium, que obviamente ya pasado al castellano es el salario, que no es otra cosa más que dinero para comprar sal. Por eso se llama salario. Obviamente no lo usaban solo para comprar sal, se podía comprar muchas cosas, pero ese es el origen, ¿no?, de la palabra salario. Entonces, por favor, habla su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Este texto apártelo porque en ese vamos a estar reflexionando el día de hoy. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, aquí cuando Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿a quiénes les estaba hablando cuando dice vosotros? A sus discípulos. Les estaba hablando a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice a sus discípulos? Vosotros sois la sal de la tierra. La palabra tierra usada en este texto, en el original en griego, es la palabra ge.
que se puede traducir tanto como el globo terráqueo como la tierra, pues, pero también se traduce como los habitantes del globo terráqueo, los pobladores, o sea, todo ser humano que está en la tierra, a eso se refiere, de sois la sal de todos esos pobladores que hay en el mundo, mis discípulos, yo los estoy dejando de saleritos. ¿Sí? Entonces, fíjese, en el Medio Oriente, le voy a decir, en el Medio Oriente, en la época antigua nuevamente, habían dos tipos de sal. Una sal se extraía directamente del mar y esta sal era de buena calidad, pero había otra sal que se extraía de las costas, de los litorales del mar Muerto. Ya ve usted que el Mar Muerto es el mar, entre paréntesis, porque no es un mar, es un lago realmente, pero se le considera mar por la cantidad de sal que tiene. Y el mar Muerto tiene casi 10 veces más sal que cualquier océano. Por eso se le considera un mar, pero no es un mar, es un lago. Pero bueno, la cosa es que tiene mucha sal y todos sus alrededores pues igualmente están tupidos, ¿no?, de este mineral. No sé, tal vez muchos lo sepan, pero esa fue la zona en donde Dios hizo llover fuego y azufre para consumir a Sodoma y a Gomorra. Entonces quedaron ahí muchas sales. Bueno, pues resulta que los pobladores, para conseguir sal, de esas llanuras que quedaron llenas de sales, de ahí tomaban las rocas y de ahí sacaban sal. Solo que esta sal era de mala calidad, porque estaba mezclada con cal y otras sustancias. Entonces, ¿qué sucedía? Que como no era una sal pura, sino que era la mayor cantidad eran otros minerales y solo muy poquita sal. Cuando esta sal se llevaba a ambientes húmedos, la humedad del ambiente, ¿qué le sucede a la sal cuando usted la mete en agua? Se diluye. Exactamente, se deshace, se desvanece. Entonces, esta sal de mala calidad, al ser puesta en un ambiente húmedo, ¿qué pasaba? Se diluía la sal. Entonces, todo ese mineral que la gente pensaba que era sal, pero en realidad era cal con otras cosas, con la humedad del ambiente, la poca sal que tenía se diluía y quedaba pura, digamos, como tierrita, ¿no? Que la gente de antes le seguía llamando, pues es la sal, nada más que es una sal que ya se desvaneció, ya perdió su sabor. Sí, porque a la sal que ahora nosotros manejamos actualmente, usted dice, no, pero es que la sal, ¿cuándo pierde su sabor? ¿Cuándo se desvanece? Nunca, ¿no? O sea, la sal siempre es sal, ¿no? Pero no, pero es que en la época antigua esto sucedía con mucha frecuencia, porque les digo, había esta sal que no era de buena calidad, y entonces toda esta tierrita que ellos seguían considerando sal, y que ellos ya cuando percibían que no tenía ese sabor y que no tenía las propiedades que necesitaban ellos para conservar los alimentos, pues ellos decían, pues es que esto esta sal ya se echó a perder, ya se desvaneció el sabor salado. Entonces, como ya no sirve, ¿qué hacían? Se usaba para echarla en los caminos y en las calles. Se usaba como si fuera grava, digámoslo así, porque acuérdense, eran como roquitas, no era una sal fina como la que tenemos nosotros, eran roquitas. Y se usaba como si fuera grava para los caminos. Muchas de las carreteras de los caminos del Imperio Romano, de hecho, se regaban así con sal. Bueno, entonces, Jesucristo, como lo sabemos, siempre usaba parábolas o figuras
de cosas que fueran contemporáneas para que el pueblo pudiera entender verdades espirituales, ¿verdad? Entonces, por eso Jesucristo les dice a sus discípulos, dice, ustedes son la sal de la tierra, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Porque todos ellos sabían perfectamente que una vez que esa sal de mala calidad, que una vez que esa sal se desvanecía, ya no servía para nada. Ellos entendían perfectamente esta figura que estaba proponiendo Jesucristo. Entonces, aquí en esta figura que propuso nuestro Señor Jesús, Él estaba comparando a sus discípulos con la sal, ¿verdad? Entonces, la palabra desvanecer que se usa en este versículo, en el griego es la palabra moraino, que significa insípido, simplón, pero ponga atención a estos siguientes significados: hacerse necio, enloquecer, desvanecerse. Entonces, observe cómo parte del significado de esta palabra desvanecer no tiene que ver nada más con el hecho del sabor. Está hablando de cosas que tienen que ver con ¿qué? Con el conocimiento, porque está hablando aquí de enloquecer, ¿no? Enloquecer, hacerse necio. Un necio es lo contrario a un sabio. Un necio es alguien que se aferra de que yo creo esto y no me importa lo que me digan, yo creo esto y aquí me quedo, ¿no? Como dicen en México, los que se montan en su burra y de ahí nadie lo saca. Ese es un necio. Entonces, contrario a un sabio que dice, no, a ver, yo quiero saber qué es lo que dice Dios y eso, yo me ajusto, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, y observe otra cosa. Entonces, ya le dije que desvanecer de dónde viene, pero ¿qué otra palabra es la principal en este versículo? La palabra sal. La palabra sal en el original en griego es la palabra halas, que viene de una raíz que es hals y que literalmente significa sal, pero que esta palabra hals y halas también se usaba para, ¿cómo se dice? Para hacer alusión a lo que significa para nosotros la prudencia. Entonces, fíjese, la sal significa prudencia. Y la palabra desvanecer significa hacerse necio. Entonces, como que ya va agarrando sentido, ¿verdad? El texto. Fíjese, entonces, el secreto, porque si Jesucristo nos dijo, si ustedes van a ser mis discípulos, ustedes tienen que ser sal. Entonces la pregunta que los discípulos de Jesús nos hacemos es, ¿cómo le hago para ser sal? ¿No? ¿Qué necesito para ser sal? Ya con este contexto que le acabo de dar, ¿usted qué cree que necesitamos para ser sal? Sabiduría de Dios, por supuesto, sabiduría divina. Fíjese, en el Deuteronomio 4:6 dice que Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel que les estaba dando la ley de Dios y les dijo, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Fíjense lo que les dijo: si ustedes obedecen estos mandamientos ante todos los pueblos, ustedes van a ser un pueblo sabio e inteligente. Y les dijo, y los demás pueblos van a decir, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los discípulos de Jesucristo
no solo debemos de conocer la palabra de Dios, debemos hacer ¿qué cosa para ser sabios? Obedecerla. ¿Se acuerda que en el último mensaje que les compartí hablábamos de la parábola de la casa sobre la roca? Y ahí es en Lucas 6:47, Jesucristo les decía a sus discípulos, les decía, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre sabio. Entonces, ¿quiénes son los sabios? ¿Los que oyen la palabra de Dios? ¿Los que se saben la Biblia de memoria? No. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero eso no los hace sabios. Porque para ser sabio, tienes que poner en acción el conocimiento que tienes. Si todo ese conocimiento que tienes no lo llevas a la práctica, se queda en puro conocimiento. Podrás ser el hombre más inteligente del planeta, pero no eres sabio, eres necio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, fíjese, en esta parábola, quiero que hablemos de una historia de la Biblia que es conocidísima, yo sé que todos sabemos, es la historia del profeta Daniel. No pierda usted el texto de Mateo 5. Pero en el libro de Daniel, capítulo 1, se nos narra cómo llega el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquista Jerusalén y le dice al jefe de sus eunucos, eso lo dice en el versículo 3 del capítulo 1, le dice, quiero que vayas, que me escojas a los mejores príncipes, a los que estén más lindos, a los más inteligentes, a los que sean, dice en el versículo 4, en el versículo 4, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, y luego ¿qué dice? Enseñados en toda ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Sabios en ciencia y además tenían que tener buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Y luego a partir del versículo 5 dice cómo el rey le da orden al jefe de los eunucos, le dice, de la porción de mi comida quiero que los alimentes. ¿Por qué? Porque quiero que estén muy bien alimentados, muy bien, para que vean que el rey no era tacaño, él era generoso, decía, de mi mesa quiero que les des. Él era muy generoso. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 8, y este versículo quiero que lo marque. En el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. No contaminarse. Grabes esto en su corazón y en su mente, hermano. Propuso no contaminarse. El que le estaba ofreciendo de comer a él no era cualquier gente, no era cualquiera, era un rey. Y lo que le iban a dar era comida de rey. O sea, nótese que la oferta del mundo estaba buena. Las ofertas del diablo a veces son muy buenas. Y dicen, mira, carnita de cerdo, ¿verdad? Con Coca-Cola. Sí, estaba bueno el asunto y todo el mundo ahí, sí, yo quiero, ¿no? Y Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar, yo me quiero consagrar para Dios. Daniel quería seguir siendo sal. Daniel no se quería desvanecer, hacerse como todos los demás. Daniel era un muchacho sabio, lo dice aquí, que escogieron muchachos sabios. Entonces, él tenía sabiduría, porque el rey pidió que fueran
muchachos que estuvieran enseñados en toda sabiduría. ¿Usted qué sabiduría cree que era la que se sabía Daniel? La palabra de Dios. Es obvio que Daniel era un muchacho que se había dedicado a estudiar la palabra de Dios, que conocía de qué cosas se debía guardar. Entonces, llegado el momento, dijo, no, o sea, yo no voy a comer de esas cosas. Yo me quiero guardar y quiero seguir siendo sal. Y entonces, bueno, lo sabemos, los tienen así, pues, o sea, hacen ahí unas pruebas, total, que al final lo dice en el versículo, ¿dónde está? 20. 18, el 20, no, pero en el, no, es que no me encuentro dónde está el, bueno, es que no me acuerdo no me acuerdo si fue un año o fueron 3 años, creo que fueron 3 años los que ellos estuvieron, o sea, tanto Daniel como sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Daniel? Sadrac, Mesach y Abednego, ¿no? Misael, Azael y Azarías. Bueno, ellos estuvieron comiendo únicamente, ¿qué? Verduras y agua, ¿verdad? Y al final del tiempo, resultó que ellos eran 10 veces mejores que cualquier otro. Fíjese, eran 10 veces mejores ¿en qué? En sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto por obra lo que sabían. No se quedaron con el conocimiento que tenían. Lo pusieron por obra. Ahora, fíjese, en Romanos 1, capítulo 1, versículos 21-22, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿De quién está hablando aquí Dios? Está hablando del pueblo de Israel. Esto que acabo de leer es el motivo por el que el pueblo de Israel había sido cautivado por el rey Nabucodonosor. Ellos no habían sido sabios. No. Entonces, ellos, debiendo ser sabios, que se habían hecho necios, ¿verdad? Porque se habían vuelto idólatras, habían hecho muchas cosas. Por eso habían sido capturados. Pero fíjese, lo que nos está diciendo aquí Romanos 1, 21 y 22, es que los que conocemos a Dios, dice que le debemos de glorificar y que darle gracias. Dice, no nos debemos que envanecer en nuestros razonamientos. O sea, no te creas tan listo. Dice, ¿para qué? Para que tu corazón no se vuelva necio y no se entenebrezca, ¿no? O sea, estoy como que volteando el versículo, ¿no? Pero sí se entiende. Entonces, pero fíjese cómo las personas que se envanecen en sus razonamientos y se vuelven necios, o sea que pierden la sal, pierden la sabiduría, pierden el sazón, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que así hay muchos cristianos hoy. Hay muchos cristianos, muchas personas. ¿Qué dice aquí? Dice en el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Hay muchísimas personas en la actualidad que profesan ser cristianos y sin embargo son necios. Dicen que son cristianos, pero viven como inconversos. Es muy fácil decir, ay sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Dime cómo vives. ¿Estás viviendo como sal? ¿Estás viviendo como sabio? ¿Estás conservando el sazón de Dios o te estás diluyendo con el mundo?
Porque una persona que no es sal, sino que pierde su sabor por estar agradando al mundo, lo contrario de lo que hizo Daniel. Daniel mantuvo su sabor, su sazón. Pero hay muchos que no hacen lo que hizo Daniel, que dijo, no, yo me aparto para Dios. Hay muchos que dicen, no, es que le tengo que caer bien a la banda. Le tengo que caer bien a mi familia, le tengo que caer bien a mi jefe, a mis compañeros de la escuela. Y entonces para caerles bien, pues tengo que así como que agarrar la onda, hablar igual que como hablan ellos y consumir lo que consumen ellos. Acuérdese que la comida del rey, pues parece que está buena. Y a veces nos ofrecen cosas que parecen que están buenas y pueden hasta saber buenas. ¿Pero qué son? Son los ofrecimientos del diablo, hermano, para que usted se diluya y se vuelva como los del mundo. De usted depende seguir siendo sal o diluirse. Si usted decide empezar a hablar como hablan las personas del mundo, con groserías, con palabras ofensivas, no, es que así nos hablamos. Yo sé que aquí en México hay un montón de palabras que dicen, es que eso ya no es grosería, ya es así como que de brothers, ¿no? Pero son groserías, hermano, porque una de ellas que empieza con G y termina con Y y que alude a un animal con cuernitos, esa palabra, hermano, no, o sea, la dicen tiro por viaje y es ofensiva. Y no me va a usted decir que una persona que usa ese lenguaje es muy sabia. Una persona que un hijo de Dios que se rebaja a usar ese lenguaje, ¿usted cree que está haciendo sal o que se está diluyendo? Usted juzgue. Un hijo de Dios que dice, me voy a echar unas cervezas con los cuates, ¿usted cree que está haciendo sal o se está diluyendo? Usted juzgue. Yo solo le voy, porque hay algunos cristianos bien vivos que hasta dicen, no, es que es para agarrar confianza y porque les voy a hablar de Cristo, ¿no? Los voy a evangelizar. No me digas, les voy a decir algo. Jesucristo convivió con prostitutas, con rameras, con publicanos. Sí, claro que sí. Jesucristo convivió con pecadores, pero jamás en toda su vida pecó con ellos. Jesucristo no necesitó pecar con ellos para ganar una sola alma. Y Jesucristo ganó muchas almas. Y esos publicanos con los que comió y esas rameras con las que él convivió, las ganó para el reino. Pero Jesucristo no necesitó perder su sabor, no necesitó desvanecerse, no necesitó rebajarse, diluirse para ganar esas almas. Entonces, ¿de dónde sacan esa ideología moderna que ahora hay de que hay que ponerse a pecar para ganar almas? ¿De dónde han sacado esa idea? En Romanos 12:2 dice que no nos debemos de conformar a este mundo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento para que sepamos qué cosa, cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Nuestra mente no se debe conformar a los pensamientos del mundo, sino a los pensamientos de Dios, a conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la manera de ser sal, siendo sabios. Para tener un entendimiento renovado, un entendimiento sabio, tenemos que conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo. ¿Sí? Entonces los cristianos no debemos adoptar las formas de este mundo que nos quiere imponer, sino que
Dios quiere que tomemos la forma de Él, no la forma de este mundo. Dios lo que quiere no es que agarremos la forma del mundo. ¿Qué decía nuestro texto original? Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué nos dejó Dios en este mundo? ¿Por qué no nos llevó al cielo de una vez con Él? Nos dejó para que salemos al mundo, para que el mundo agarre nuestro sabor, no para que nosotros agarremos el sabor del mundo. No nos debemos diluir, debemos salar al mundo. Ahora, si usted se va unos capítulos adelante del libro de Daniel, estábamos meditando en Daniel 1, si nos vamos hasta el capítulo 6, para este momento ya habían pasado varios reyes, porque en el primer capítulo de Daniel está como rey Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor viene el hijo de Nabucodonosor que se llamó Belsasar. Y después dice que llegan y conquistan el reino de los babilonios, llegan el imperio, los medos, luego los persas. ¿Sí? Entonces pasan varios reyes, pasa Ciro, pasa Darío, Darío primero. Y entonces, cuando está Darío, el rey Darío, él pone, dice en el capítulo 6, gobernadores sobre las provincias de Babilonia, que eran, si no me equivoco, 127 provincias. Bueno, pone, 127 sátrapas. Entonces, dice que uno de esos sátrapas era, ¿quién? Daniel. Miren, Daniel, en el capítulo 1, Daniel tenía aproximadamente unos 14, 15 años cuando mucho. Para este capítulo, para el capítulo 6, Daniel ya es un hombre anciano. Tiene pues por ahí de los 80, 90 años. Es lo que les digo, ya habían pasado 3 o 4 reyes. Ahora, quiero que vamos a notar algo. Es que me dieron ganas de estornudar, disculpe. Me entró un polvito. Bueno, entonces dice aquí que el espíritu de Daniel era superior al de todos los sátrapas y que por eso el rey Darío lo quería poner como gobernador de todos. Entonces, los sátrapas y gobernadores, es que me entró un polvo en la nariz, perdón, y me están haciendo muchas cosquillas. Estos sátrapas, como no querían que Daniel estuviera sobre ellos, ¿qué hacen? Empiezan a buscar algo con que derrocar a Daniel, ¿no? Cómo ponerlo mal. ¿Y qué dice? Es bien interesante lo que dice en el versículo 4. Dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar en él, ¿qué cosa? Ninguna falta. No podían hallar alguna falta porque él era fiel y no tenía ¿qué? Ningún vicio. Note esto. No había un solo vicio ni ninguna sola falta que le encontraran. Él era sal. Él era sal en medio de ese reino. Él estaba dando sabor y le voy a demostrar ahorita cómo él estaba dando sabor. Pero, o sea, note, usted se sabe esta historia. Yo sé, los niños se la saben a veces mejor que los adultos. Saben perfectamente que presionan al rey para que mande un edicto en el cual nadie puede hacer ninguna petición a nadie que no sea el mismo rey. ¿Y qué hace Daniel? Baja las manos y dice, está bien, si yo me diluyo. No. Él sigue siendo sal. Y él dice, no, yo voy a seguir orando. ¿Él oraba con la puerta cerrada, escondidito en un rincón? No, él abría la ventana. Abría la ventana y dice que seguía orando 3 veces al día, como lo hacía siempre. Bueno, después de esto sabemos perfectamente que Daniel es arrojado al foso donde habían unos leones. Dios guarda a Daniel de ser devorado por los leones. Y lo que me encanta es qué sucede
al día siguiente cuando el rey va y saca a Daniel. ¿Qué sucede? Dice en el versículo 24. Bueno, dice que fueron traídos aquellos hombres que acusaban a Daniel, que ellos fueron echados y los leones luego se los comieron. Y luego en el versículo 25, este es otro versículo que merece ser marcado, el 25 me encanta. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, fíjese, ¿cuántas provincias tenía en ese entonces el imperio? 127. A todos esos pueblos que gobernaba el imperio persa, a todos esos les dio una orden, y la orden que les dio fue, dice en el versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblan ante ¿quién? Ante la presencia del Dios de Daniel. Y luego, nota estas palabras del rey Darío, porque estas no son palabras de un cristiano, son palabras de un rey persa. Y está diciendo, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y ya luego dice que Daniel prosperó. Les digo que dice aquí durante el reinado tanto de Darío como de Ciro el Persa. Les digo que duró muchos años Daniel. Pero fíjense, es increíble que un rey pagano haya dicho todo esto de Dios. Cosas que a veces ni los cristianos dicen, ¿verdad? Dicen, no, dices que Él es el rey, el Dios de a de veras, y su reino nunca va a acabar. O sea, glorificó a Dios. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Daniel fue salvo. Y este rey quedó bien salado. Gloria a Dios. Daniel no se diluyó. Él saló. Él nunca dejó que durante el imperio de Babilonia, de los medos y de los persas, ellos lo diluyeran con sus pensamientos, con sus costumbres paganas. Él se mantuvo. ¿Y qué saben qué sucedió? Que cada uno de los reyes con los que Daniel interactuó, cada uno de ellos al final terminó glorificando a Dios. Todos. Porque esto que acabo de leer que dijo el rey Darío, lo mismo lo dijo el rey Nabucodonosor. Fueron salados. Porque había unos príncipes como Daniel y como sus 3 amigos que eran sal. Para eso nos dejó a nosotros, los discípulos de Cristo, los cristianos. Para eso estamos en este mundo, para ser sal, para convertirnos nosotros como son los del mundo, no, para que salemos y todas esas personas terminen glorificando el nombre de Dios. En Jeremías 15:19, Dios les dijo a su pueblo, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. ¿Sí? Y les decía yo que contrariamente a lo que enseña la palabra de Dios, pues muchos cristianos hacen lo contrario. Dicen, no, yo me tengo que hacer como ellos para ganármelos. Pues eso no es bíblico. La buena sal se usa tanto para sazonar como para conservar. Y de la misma forma los cristianos debemos de transmitir al mundo el sazón de Dios, y además debemos evitar la corrupción de los valores morales. Porque esa es otra cosa que hace la sal, no solo da sabor. ¿Qué hace? Preserva de la corrupción. ¿Sabe por qué la sal preserva de la corrupción?
porque su principal componente es el cloro. Por eso se llama cloruro de sodio. Tiene 3 moléculas de cloro por cada de sodio. Eso significa cloruro de sodio. Tiene 3 moléculas de cloro por cada uno. Entonces tiene mucho cloro. ¿Para qué usamos el cloro? Para desinfectar, para limpiar. Ahora con lo del coronavirus, ¿verdad? Todos olemos a cloro. Bueno, pues así como ahora todos olemos a cloro, pues de nosotros depende que todo el mundo huela a sal, a la sal de Dios. Nosotros estamos para evitar que el mundo se corrompa. Yo sé que el mundo se está corrompiendo demasiado. Pero hermanos, si los que somos la iglesia de Cristo no somos sal, mire, el mundo de que se va a corromper, se va a corromper. Pero Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. De todas aquellas personas que estuvieron alrededor de nosotros y que nosotros, en vez de ser sal, caminamos con ellos. Dios nos va a pedir cuentas. Una cosa es que ellos quieran pecar y otra cosa es que nosotros no seamos sal. Nosotros tenemos que echar sal, ¿sí? O sea, no echar sal así de como se usa el dicho de echar la sal, esa cosa supersticiosa, no estoy hablando de la superstición. Estoy hablando de que salemos, de que demos a todos los lugares a donde nos paremos, a todos los lugares en donde nosotros vivamos, evitemos que la gente se corrompa, pongámosle obstáculos a las personas, hablemos la palabra de Dios, digámosle, oye, mira, eso, la verdad es que yo creo que esto te va a traer malas consecuencias, porque a los que hacen esto, la consecuencia es esto. Tenemos que evitar la corrupción, para eso es la sal, para evitar que los valores se corrompan, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro texto de Mateo 5:13? Dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y luego dice que si se desvanece, ¿qué va a pasar con ella? No sirve nada más, no sirve para nada más, ¿cierto? Más que, ¿qué se hace con la sal que se desvanece y que ya no sirve? Se echa afuera, ¿verdad? Se echa afuera y es hollada por los hombres, eso dice el texto. Bueno, la palabra hollar que se usó en este texto, en el griego, es la palabra catapateo. A mí me suena a que te pateo, a eso me suena, ahora a nadie se le va a olvidar. Catapateo, esa es la palabra en griego. Y se puede traducir, además de como hollar, se puede traducir como rechazar con desdén, o sea, con menosprecio, ¿no? Pisotear, atropellar. Bueno, entonces, note esto. Los que pierden el sazón de Dios, los que pierden su utilidad y su valor, y son... ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Son arrojados para ser pisoteados. De hecho, en el texto paralelo del texto de Mateo que estamos viendo, en el Evangelio de Lucas dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Y luego dice, ni para la tierra, ni para el muladar. Bueno, ni para las mulas, hermano. Ni siquiera para eso lo usaban ya. Era tan despreciable esa sal que ya no servía, que ni siquiera para los animales se usaba. Es lo que les digo, se arrojaba fuera a los caminos para ser pisoteada. Ahora quiero que veamos una cosa más. Si no somos capaces de salar al mundo, entonces el mundo nos va a pisotear a nosotros. Ahora, en nuestro texto de Mateo 5, si usted se va unos versículos antes,
usted va a descubrir por qué Jesucristo habló de la sal. En Mateo 5, de los versículos 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de hacer lo que es justo, o sea, de obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y dice que de ellos es el reino de los cielos. Dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, note esto. Jesucristo aquí estaba hablando de los que padecen persecución a causa de defender nuestra fe y de actuar conforme a la justicia de Dios. Entonces, esto nos enseña que los cristianos que se desvanecen, sí, porque estaba hablando de persecución y de repente parece como que cambia de tema y empieza a hablar de la sal, ¿no? Y dice uno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué cambió de tema? Sí, porque en nuestra Biblia, para que a nosotros nos cueste menos trabajo leerla, los editores nos han hecho el favor de ponernos número de capítulo, número de versículo, y hasta nos ponen titulito, ¿no? Para que sepamos de qué va a hablar el texto. Pero en el texto original eso no existe. No existen los capítulos ni los títulos. Entonces, para nosotros, el texto de Mateo que acabo de leer de ser perseguidos aparece dividido del de la sal por un título. Entonces nosotros lo tomamos como normal de, sí, cambio de tema. No es cambio de tema. Era el mismo texto, seguía. Estaba hablando de persecución y de repente dice: acuérdense que ustedes son la sal. No teman ser perseguidos. Así como Daniel no temió ser aún echado al foso de los leones. No teman ser perseguidos. Ustedes son la sal de este mundo. Y si ustedes, por temor a ser perseguidos, deciden disolverse, la consecuencia va a ser que, así como a la sal que ya nos sirve, ustedes van a ser arrojados al mundo para que el mundo los pisotee. Yo no me quiero disolver, hermano. Yo no sé usted, pero yo no quiero. La pregunta es: ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Ser perseguido por mostrarle al mundo lo que es correcto y luego recibir el reino de los cielos? ¿O ser pisoteado por ser un cobarde y perder lo que me da valor, perder mi sabor, perder el sabor de Dios en mi vida? ¿Qué es peor? No temamos a la persecución, porque solo se trata de una aflicción temporal, hermano. Así como Daniel, propongámonos en nuestro corazón. Por eso le dije, marque este texto y grábeselo. Propóngase en su corazón no contaminarse. Seguir siendo sal en medio de este mundo, en medio de esta generación corrompida. Usted propóngase no corromperse, no diluirse. Que usted no sea una sal de baja calidad mezclada con otros minerales, que no es más que un montón de tierra que está destinada a ser pisoteada. Usted sea sal de la buena, de la que tiene el sabor bueno, de la que tiene ese sabor que se mantiene a pesar de las persecuciones. Manténgase firme. No importa que toda su familia lo critique, que toda la familia le dé la espalda, que se burlen de usted, que le dejen de hablar, porque ahí viene el que ya no toma con nosotros, ahí viene el que ya no dice groserías, ahí
ahí viene el que ya no se queda a ver el fútbol porque se va a la iglesia todos los domingos. No importa. Usted sea sal. ¿Sí? Llenémonos de Dios y seamos esa sal que el mundo necesita. No nos diluyamos. Seamos instrumentos útiles para la expansión del reino de Dios. Amén. Amén.